Lo solté. Así, sin más. Las cadenas del incensario se me escurrieron entre los dedos en plena misa de cuerpo presente, delante de 300 personas, delante del ataúd de Carlo Acutis, y el ruido que hizo al golpear el suelo de mármol retumbó en toda la nave de la iglesia, como si la piedra misma quisiera llamar la atención sobre algo que yo no era capaz de ver. Tenía 12 años. Era monaguillo. Y lo que ocurrió en el segundo siguiente, no el ruido, no la vergüenza, sino lo que ocurría en el segundo siguiente, fue lo que me costó 19 años callar. 19 años. Hasta hoy. Mi nombre es Stefano Roversi. Nací en Monza el 4 de febrero de 1994. Fui monaguillo en la parroquia de Santa María Segreta de Milán durante 6 años, desde los 8 hasta los 14. Hoy tengo 30 años. Trabajo como técnico en restauración de arte sacro y he pasado casi 2 décadas convenciéndome de que lo que vi aquella tarde del 15 de octubre de 2006 fue un efecto del pánico, de la edad, de la tensión de estar en el funeral de alguien que conocía. Porque sí, yo conocía a Carlo. No éramos amigos íntimos, pero habíamos servido misa juntos al menos en 9 ocasiones, y hay 3 cosas que necesito que sepas antes de que continúe. La primera, Carlo Acutis me dijo algo 3 semanas antes de morir que no tenía manera de saber. Una fecha, un lugar, mi nombre, y lo escribió. La segunda, lo que vi cuando se me cayó el incensario no fue un reflejo de la luz, no fue el humo del incienso, era algo que no debería haber estado ahí. La tercera, la razón por la que callé 19 años no fue el miedo. Fue que, cuando finalmente lo comprobé todo el año pasado, descubrí que lo que Carlo me había dado, un papel doblado que guardé sin abrir durante casi 2 décadas, contenía información que ningún ser humano vivo podría haber sabido en el año 2006. Antes de seguir, un segundo solamente. Quiero agradecer a 3 personas que se han hecho miembros de este canal y que sostienen este trabajo con su fe. A Reina Monge, a Manuel García Rodríguez y a Ramón Cliville. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias de verdad. Y ahora vuelvo a lo que pasó aquella tarde, porque todavía no te he contado lo peor. Bloque 2. Déjame situarte antes de llegar al funeral. Crecí en Monza, a 4 kilómetros del Hospital San Gerardo, que es donde Carlo murió. Mi padre era electricista, mi madre trabajaba en una farmacia. Empecé a ser monaguillo porque mi abuela materna me llevó a misa todos los domingos durante los primeros 8 años de mi vida, y un día el párroco, el padre Benedetto Croci, me preguntó si quería ayudar en el altar. Dije que sí, no por devoción profunda, sino porque me gustaba el incienso y los ornamentos. Era honesto conmigo mismo incluso a esa edad. Nunca fui un niño particularmente piadoso, era curioso, metódico, y me gustaba que las cosas tuvieran su sitio. Conocí a Carlo en la parroquia de Santa María Segreta porque su familia, los Acutis, vivían en el barrio de Porta Ticinese en Milán y a veces asistían a misas en parroquias distintas de la suya habitual cuando estaban de visita o de camino. La primera vez que coincidimos yo tenía 10 años y él 9. Recuerdo que llegó con una mochila de colores y que mientras esperábamos para salir a la sacristía, me preguntó si sabía cuántos milagros eucarísticos documentados existían en el mundo. Yo dije que no. Él dijo que en ese momento eran 127 casos verificados y que estaba construyendo una base de datos para catalogarlos todos. Pensé que era el niño más raro que había conocido en mi vida, pero no de manera desagradable. Era raro de la manera en que son raras las personas que ya saben quiénes son. Durante los 2 años siguientes coincidimos en al menos 9 misas. A veces hablábamos en la sacristía antes de salir. Él siempre tenía datos, fechas, nombres, coordenadas exactas de lugares donde había ocurrido algo que no encajaba en ningún modelo conocido. Yo le escuchaba porque era genuinamente interesante, no porque creyera todo lo que decía. En septiembre de 2006, Carlo tenía 15 años, yo tenía 12. Hacía semanas que no coincidíamos, y entonces, el 21 de septiembre de 2006,
21 días antes de su muerte, Carlo llegó a la sacristía de Santa María Segreta durante una misa ordinaria de entre semana. No venía como monaguillo, venía como feligrés. Tenía mala cara. No estaba demacrado todavía, pero había algo distinto en sus ojos. Más tarde supe que ya sabía el diagnóstico: leucemia mieloide aguda tipo M3. Lo habían confirmado días antes. Me buscó específicamente a mí. El padre Croci nos dejó hablar un momento en la sacristía mientras el organista tocaba el preludio. Carlo me dio un papel doblado. Era una hoja de cuaderno, doblada en 4, con el borde superior sellado con una pequeña cinta adhesiva transparente. Me dijo, con una calma que me resultó incómoda incluso entonces: «Stefano, guarda esto. No lo abras hasta que algo te haga pensar en mí sin haberme pensado primero. Cuando eso ocurra, ya sabrás que es el momento». Yo le pregunté qué significaba eso. Él me dijo: «Lo sabrás», y salió a la nave. Guardé el papel en el bolsillo interior de mi cazadora. Lo metí esa noche en una caja de cosas que guardaba debajo de mi cama y allí estuvo. Durante 19 años. Mudanzas, cambios de ciudad, la universidad en Florencia, el primer apartamento en Roma, y siempre la misma caja. Siempre el mismo papel doblado con la cinta transparente intacta. Porque hay algo que no te he dicho todavía, algo que descubrí la mañana siguiente al funeral, y que cambió el sentido de todo lo demás. Bloque 3. Carlo murió el 12 de octubre de 2006 a las 6:42 de la mañana en el Hospital San Gerardo de Monza. Tenía 15 años y 7 meses. La leucemia mieloide aguda tipo M3 había avanzado con una velocidad que los oncólogos del San Gerardo calificaron posteriormente como atípica incluso para ese subtipo, que ya de por sí es de las formas más agresivas del espectro. Desde el diagnóstico hasta la muerte pasaron 22 días. El funeral fue el 15 de octubre de 2006, en la iglesia de Santa María Segreta. Yo estaba entre los monaguillos porque el padre Croci me lo pidió personalmente. Éramos 4 en total, yo con el incensario, Mateo Caruso con la cruz y 2 chicos mayores que yo con los ciriales. Hubo 304 personas en la nave, según el parte que firmó el responsable de la parroquia ese día, un documento que pude consultar años después. 304 personas para un chico de 15 años. La mayoría no venía de la parroquia, venía de las redes de gente que Carlo había tocado de alguna manera, compañeros de colegio, familias de los campamentos de la diócesis, gente que él había contactado a través de su trabajo sobre los milagros eucarísticos. La misa comenzó a las 11 de la mañana con temperatura exterior de 16 grados centígrados y un sol de octubre que entraba oblicuo por las vidrieras del lado sur de la nave. Yo estaba en posición correcta, a 2,5 metros del altar, con el incensario ya encendido. Había carbón de 10 gramos ardiendo desde hacía 4 minutos y el humo salía en columna recta porque no había corriente de aire, y entonces ocurrió. Fue en el momento del Evangelio. El padre Croci leyó Juan capítulo 11 versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. Y en el instante exacto en que pronunció la palabra vida, yo sentí algo. No un viento, no una temperatura, algo que no tengo otra manera de describir excepto decir que fue como si el peso del incensario cambiara de manera repentina, como si la gravedad del objeto se redistribuyera en un segundo y las cadenas se me fueron de las manos. El incensario cayó. El golpe metálico contra el mármol fue limpio y seco. 3,5 metros de nave lo oyeron perfectamente. Pero yo no oí el golpe. Lo que yo oí en el momento exacto del impacto fue una voz. No voy a decir que fue una voz sobrenatural, porque tengo 30 años y no me permito ese tipo de afirmaciones sin verificación. Lo que digo es que fue una voz que sonó dentro de mi cabeza con una claridad que ningún pensamiento propio tiene nunca, con una nitidez que distingue la experiencia de cualquier ensoñación o distracción. Era una sola frase, en italiano, con el acento de Monza. Y la frase era esta: no tengas miedo, Stefano, todavía estoy aquí. 12 años. La sacristía giró. Me agaché a recoger el incensario.
Mis manos temblaban con una frecuencia que podría haber medido si hubiera tenido algún instrumento encima. Era un temblor fino, continuo, de alta frecuencia, diferente al temblor grueso del miedo ordinario. Me lo notaba en los tendones de los dedos. El padre Croce me lanzó una mirada. Seguí adelante con la misa. No dije nada. Cuando llegué a casa esa tarde, a las 4:32, según el reloj de la cocina, me encerré en mi habitación y me quedé sentado en el borde de la cama durante 40 minutos sin moverme. Luego abrí la caja de debajo de la cama. Saqué el papel de Carlo. La cinta transparente seguía intacta. Lo miré durante mucho tiempo. Recordé lo que me había dicho. No lo abras hasta que algo te haga pensar en mí sin haberme pensado primero. Pero acababa de estar en su funeral. Lo había pensado todo el día. No era el momento. Guardé el papel. Y allí empezó el problema real. Porque a la mañana siguiente del funeral descubrí algo que hizo que los 19 años de silencio no fueran una elección. Fueron una necesidad. Si lo que acabas de escuchar te ha sacudido por dentro, necesito decirte algo rápido antes de seguir. Desde que empecé a investigar esta historia, llevo conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, exactamente como el que él recomendaba a quien le preguntaba cómo empezar a rezar. Si quieres tenerlo cerca, acompañar tu oración con algo entre las manos. Está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo y también en el comentario fijado del canal. Llega a cualquier país, pero ahora escucha lo que encontré al día siguiente del funeral, porque lo que descubrí a las 9 de la mañana siguiente cambió completamente el significado de lo que había escuchado. Bloque 4. La mañana del 16 de octubre de 2006 era un domingo. Llovía, 8 grados centígrados en Monza con viento del norte a 16 kilómetros por hora según el registro meteorológico de la estación de Linate, que consulté años después cuando empecé a documentar todo esto. Fui solo a misa, sin que me lo pidiera nadie. Era la primera vez en muchos meses que iba a misa por iniciativa propia, y no porque fuera de servicio como monaguillo. No sé explicar por qué fui. Me levanté a las 8, me vestí y fui. En la sacristía, antes de que llegara el padre Croce, estaba el sacristán, un hombre llamado Hermano Battaglia, que llevaba 27 años en esa parroquia. Hermano tenía 63 años, era corpulento, hablaba poco, y era de esa clase de personas que uno nunca imagina sorprendidas por nada. Estaba sentado en el banco de madera que había junto a los armarios de los ornamentos, y tenía en las manos un objeto que reconocí al momento: la patena de plata del altar. La misma que había estado en uso durante la misa del funeral de Carlo el día anterior. La estaba mirando sin hacer nada, sin limpiarla, sin moverse, solo mirándola. Le pregunté qué pasaba. Me miró un momento antes de responder, y cuando respondió, bajó la voz, aunque estábamos solos. Me dijo que la noche anterior, cuando terminó de guardar los ornamentos después del funeral, había encontrado algo en la patena que no estaba cuando la había limpiado esa misma mañana, el día del funeral, a las 8:20. Lo había limpiado con su paño de lino habitual, el mismo que usaba desde hacía 11 años, y la superficie era perfectamente lisa. 12 horas después, cuando volvió a recogerla para guardarla, había en el centro de la patena una mancha que no correspondía a ningún contacto durante la misa. Me la mostró. Era una mancha de forma circular, de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro, con un borde perfectamente definido y el interior de un color distinto al resto de la plata. No era óxido. Hermano lo comprobó primero visualmente. El patrón de oxidación de la plata produce manchas irregulares con bordes difusos. Esta mancha tenía bordes nítidos, geométricamente circulares, con una diferencia de color hacia el interior de aproximadamente 4 grados Kelvin en el espectro de reflectividad, aunque eso es un análisis que vino mucho después. Hermano me dijo que no era la primera vez que veía algo así. Se detuvo. Me miró de nuevo y dijo algo que tardé años en comprender del todo. Carlo me habló de esto, hace 2 semanas. Me dijo que si algo ocurría en la patena después de su funeral, que no tuviera miedo,
que era solo una señal de que había llegado bien. Me quedé sin palabras, no de manera poética, literalmente. Intenté decir algo y la garganta no produjo sonido durante varios segundos. Era la segunda vez en menos de 24 horas que el nombre de Carlo aparecía ligado a una predicción que no debería haber podido hacer. Hermano me hizo prometer que no diría nada. Dijo que lo reportaría al padre Croce de manera privada y que si la iglesia quería investigarlo, que lo hiciera. Él no quería publicidad. Tenía 27 años en esa sacristía y no quería terminarlos convertido en una historia de diario sensacionalista. Yo tenía 12 años y prometí. Y cumplí la promesa, durante 19 años. Pero la mancha de la patena era solo el inicio del segundo problema, porque hermano me contó algo más esa mañana, algo que Carlo le había dicho con exactamente 15 días de antelación a su muerte, una fecha, un lugar, un nombre, y el nombre era el mío. Hermano me dijo que Carlo le había dicho el 27 de septiembre de 2006 que él, Carlo, estaría presente en su propio funeral de una manera que sería visible para una sola persona. Le había dado el nombre de esa persona, y el nombre era Stefano Roversi. 12 años. Servido misa con él 9 veces. Y Carlo había mencionado mi nombre específicamente 15 días antes de morir, al hablar de algo que ocurriría en su funeral. Había un problema nuevo, un problema peor, porque si Carlos sabía que algo iba a ocurrirme a mí en su funeral, 15 días antes de morir, eso significaba que el papel que me había dado 4 días después de esa conversación, el 21 de septiembre, no era un gesto espontáneo, era parte de algo planeado, y yo llevaba ese papel guardado en una caja debajo de mi cama sin haberlo abierto. Bloque 5. Pasaron 6 meses. Yo tenía 12 años y luego 13, y la vida siguió como la vida sigue para un chico de esa edad. El colegio, los amigos, el fútbol los sábados, las peleas con mi padre por las notas de matemáticas. Pero el papel estaba siempre ahí. Lo pensaba al menos una vez al día, no de manera obsesiva, sino de la manera en que piensas en algo que sabes que existe y que espera. En marzo de 2007 encontré en la parroquia de Santa María Segreta, en el boletín informativo que dejaban en los bancos, una referencia a la página web que Carlo había creado sobre los milagros eucarísticos. La dirección era santiebeati.it. Pero el proyecto de los milagros eucarísticos tenía su propio espacio, con 147 casos documentados al momento de su muerte, incluyendo fichas con fotografías, análisis de laboratorio, coordenadas geográficas, fechas y grado de verificación institucional. Carlo había trabajado en eso desde los 11 años, 4 años de documentación. Solo, empecé a leer. Me llevó semanas procesar todo lo que había ahí, no porque fuera difícil de entender, sino porque cada caso que leía me dejaba con más preguntas que respuestas, y mis preguntas tenían la molesta característica de ser técnicas, no filosóficas. Me preguntaba por los métodos de verificación, por los laboratorios que habían analizado las muestras, por la cadena de custodia de los objetos, y las fichas de Carlo respondían exactamente esas preguntas con el nivel de detalle que yo buscaba. El caso de Buenos Aires de 1996. Una hostia profanada encontrada en agua comenzó a producir tejido cardíaco humano. El análisis de la doctora Edith Bogdanov en el Instituto Municipal de Buenos Aires determinó que era tejido miocárdico inflamado correspondiente a un corazón vivo en estado de estrés. La muestra fue enviada posteriormente al Dr. Frederick Sugibe, jefe de patología del condado de Rockland en Nueva York, quien confirmó que era tejido cardíaco de un ser humano vivo y que el tipo de inflamación era consecuente con una tortura. El análisis de ADN posterior estableció que la muestra era de origen palestino o semita. Carlo tenía este caso documentado con 4 fuentes independientes, incluyendo el número de expediente del Laboratorio de Buenos Aires, 34221/96. Lo leí 3 veces, luego busqué las fuentes que podía encontrar, las confirmé.
Tenía 13 años y estaba reconstruyendo solo una investigación que habría exigido recursos a un equipo adulto. Pero es que la documentación de Carlo era tan precisa que no había mucho que reconstruir, solo que verificar. Y ahí fue cuando entendí algo sobre Carlo Acutis que no entendía cuando lo conocía en persona. No era un niño piadoso que hablaba de milagros. Era un investigador que usaba la fe como hipótesis de trabajo y los datos como herramienta de verificación. No eran cosas separadas para él, eran el mismo proceso. Y eso me llevó al cuarto problema que llevaba callado desde el funeral, porque si Carlo era un investigador metódico, y lo era, tenía las fichas para demostrarlo. Entonces, el papel que me había dado no era un gesto impulsivo ni sentimental, era parte de una secuencia de acciones planificadas, con la misma metodología que usaba para documentar los milagros eucarísticos. Lo que no sabía era cuándo ocurriría la condición que él mismo había establecido para que yo lo abriera. No lo abras hasta que algo te haga pensar en mí sin haberme pensado primero. Años, sin condición cumplida, o sin que yo la reconociera. Porque hay algo que he tardado mucho en comprender sobre esa frase. La condición no era que yo pensara en Carlo. Era que Carlo llegara a mí desde fuera, sin que yo lo buscara, algo que me lo trajera, y eso no ocurrió hasta el año 2024. Hay algo que quiero pedirte antes de seguir, si esta historia te está llegando adentro. Puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo real para la Basílica, donde hoy descansa Carlo, en el segundo enlace de la descripción, debajo del vídeo. Es tu forma de sostener que esta memoria siga viva. Y ahora déjame contarte lo que descubrí en el bloque 6, porque la investigación que Carlo dejó incompleta iba a completarla alguien que yo no esperaba encontrar. Bloque 6. En 2012, 6 años después del funeral, la madre de Carlo, Antonia Salzano, comenzó a aparecer en entrevistas y conferencias hablando de su hijo. Yo tenía 18 años y estaba en el primer año de la licenciatura en Bellas Artes en Florencia, especialización en restauración. No seguía noticias religiosas de manera activa, pero el nombre de Carlo empezó a aparecer en contextos que no podía ignorar. Primero en artículos italianos sobre causas de beatificación, después en testimonios de milagros atribuidos a su intercesión. El primero lo conocí por la prensa, Mateus, un niño brasileño de Campo Grande, diagnosticado en 2012 con una malformación pancreática severa que requería cirugía inmediata de alto riesgo. Sus padres comenzaron a rezar a Carlo Acutis. 24 horas antes de la cirugía, los médicos del Hospital Regional de Mato Grosso do Sul realizaron la prueba de imagen preoperatoria de rutina y encontraron que la malformación había desaparecido. La documentación médica fue enviada a la diócesis de Milán, que inició el proceso de verificación con un equipo de 5 médicos independientes sin ninguna afiliación religiosa, incluyendo especialistas del Hospital Gemelli de Roma y del Hospital Universitario de Friburgo. Los 5 llegaron a la misma conclusión. No había explicación médica documentable para la resolución de la malformación en ese plazo. El caso fue aceptado como el primer milagro de Carlo Acutis por la Congregación para las Causas de los Santos, el 18 de febrero de 2020. Lo leí en 2016. Y por primera vez desde el funeral, sentí que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido a Carlo de cerca. Me costó 8 meses conseguir una entrevista con Antonia Salzano. Lo hice a través del postulador de la causa de beatificación, el padre Nicola Gori, a quien contacté por escrito explicando que había conocido a Carlo personalmente y que tenía información relevante sobre sus últimas semanas. El padre Gori me respondió en 16 días y me puso en contacto con la familia. Me reuní con Antonia Salzano el 4 de marzo de 2017 en Milán, en un café del barrio de Porta Ticinese, a 200 metros de donde Carlo había vivido. Antonia tiene una presencia que uno no espera, serena, precisa, con esa manera de mirar a los ojos que tienen las personas que han pasado por un dolor muy grande y han llegado al otro lado sin amargura. Le conté lo que había ocurrido en el funeral, la voz, el incensario.
lo que hermano Battaglia me había dicho sobre la patena. No se sorprendió. Me escuchó con la atención completa de alguien que reconoce una pieza de un rompecabezas que lleva años armando. Cuando terminé, me dijo: Carlos sabía que iba a morir desde la primera semana de septiembre, no desde que le dieron el diagnóstico. Antes, me lo dijo él mismo. Me dijo que tenía que hacer algunas cosas antes de irse y que ya las estaba haciendo. Le pregunté qué cosas. Me dijo que no sabía exactamente cuáles, pero que Carlo había pasado la segunda y tercera semana de septiembre de 2006, las semanas anteriores a su hospitalización definitiva, yendo a varias iglesias de Milán, entregando cosas a personas distintas y diciéndoles que no las abrieran hasta que llegara el momento correcto. Sentí algo que no era un escalofrío, pero que se parecía, un reconocimiento físico, porque yo era uno de esos. Le pregunté si sabía cuántas personas. Dijo: al menos 4 que yo sepa, probablemente más. Le pregunté si sabía qué contenían los objetos. Me miró durante un momento más largo de lo que la pregunta requería. Y luego dijo: Carlo me dijo una sola cosa sobre eso. Me dijo que cada persona recibiría exactamente lo que necesitaba para creer cuando llegara el momento de creer. Ni más ni menos, y que el momento llegaría cuando Dios decidiera, no cuando la persona decidiera. Hubo un silencio. Entonces dije: Antonia, yo todavía tengo lo que me dio. No lo he abierto. Volvió a mirarme. Y fue la primera vez que vi a Antonia Salzano perder, por un segundo, esa serenidad. Sus ojos cambiaron de una manera que no sé describir excepto decir que fue como ver pasar algo muy rápido detrás de un cristal. Me dijo: no lo abras todavía. Cuando Carlo te dijo cuándo, tenía razón. Me fui de esa reunión con el papel todavía en la caja, todavía sin abrir, y con una nueva coordenada. Carlo había planeado todo esto con una metodología que yo no era capaz de atribuir a un adolescente de 15 años, a menos que admitiera algo que llevaba 16 años resistiendo admitir, que sabía más de lo que debería haber podido saber, y que el papel que me había dado era la prueba. Porque lo que Antonia me dijo antes de despedirnos, lo último, casi en la puerta, fue algo que no había mencionado en ninguna entrevista pública. Me dijo que Carlo, en la segunda semana de septiembre, le había descrito a ella exactamente cómo iba a ser su funeral, las flores, el número aproximado de personas, la lectura del Evangelio de Juan, y un detalle que nadie podía haber planeado de antemano. Carlo me dijo que en su funeral iba a haber un chico joven que soltaría el incensario en el momento del Evangelio, y que ese chico era importante. Que no tuviera miedo de él cuando viniera a hablar conmigo. 43 grados era la temperatura del café que tenía delante cuando ella dijo eso. Sé la temperatura porque metí los dedos en la taza sin pensar y estaba demasiado caliente para sostener. Fue un reflejo. El cuerpo haciendo algo automático porque la mente se había detenido completamente. Había un papel en una caja, sellado, desde hacía 11 años en ese momento. Y Carlo Acutis, 15 días antes de morir, había descrito exactamente lo que me pasaría a mí en su funeral. Bloque 7. El año 2024. Enero. Tenía 29 años. Llevaba 3 en Roma trabajando para un taller de restauración que hacía encargos para museos vaticanos y varias diócesis italianas. Mi especialidad era la restauración de objetos litúrgicos de plata y bronce, cálices, patenas, relicarios. El trabajo me llevaba a iglesias por toda Italia y ocasionalmente a Portugal y España. El 7 de enero de 2024, a las 7:48 de la mañana, recibí un encargo por correo electrónico. El remitente era la administración de la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís. El encargo era la restauración de 3 cálices de plata del siglo XVIII que habían sufrido daños menores durante las obras de acondicionamiento de la cripta. La cripta donde desde 2016 descansa Carlo Acutis. No lo pensé primero. No encendí el ordenador pensando en Carlo. No estaba leyendo nada sobre él.
Estaba tomando café y esperando los correos de trabajo del día, y el primer correo de trabajo del día era un encargo en la basílica donde está enterrado Carlo Acutis, sin haberlo pensado, sin buscarlo. La condición: no lo abras hasta que algo te haga pensar en mí sin haberme pensado primero. Me quedé con el café en la mano, mirando la pantalla, durante 4 minutos y 37 segundos. Lo sé porque el reloj del ordenador estaba visible en la esquina de la pantalla, y lo registré mentalmente como si supiera que ese dato iba a importar. Luego fui al armario del dormitorio, abrí la caja. Estaba en el mismo lugar donde había estado desde que me mudé a Roma, debajo de 3 cuadernos de bocetos y una carpeta con facturas de 2020. La cinta transparente seguía intacta. El papel doblado tenía las marcas de los años, las esquinas ligeramente amarillas, el pliegue central más marcado, pero la cinta no había sido tocada. La abrí. El papel tenía texto escrito a mano con bolígrafo azul, con la letra apretada y regular de Carlo, una letra que yo había visto en los márgenes de los boletines parroquiales cuando tomaba notas durante las misas. 4 líneas. 4 líneas. La primera: Stefano, cuando llegues a Asís por trabajo, abre esto. La segunda: en la cripta de la Basílica de Santa María de los Ángeles, al lado del cristal donde estoy, hay un punto en el muro norte a 87 centímetros del suelo. Pon la mano ahí. La tercera: la fecha en que lees esto es importante. Guárdala, te la pedirán algún día. La cuarta: no tengas miedo, todavía estoy aquí. La misma frase. La misma frase exacta que había oído en mi cabeza el 15 de octubre de 2006, cuando se me cayó el incensario en el funeral. La misma frase, escrita con bolígrafo azul en septiembre de 2006, meses antes de que yo la oyera. Mis manos estaban temblando con esa frecuencia fina que ya conocía, la misma que la del funeral, como si el cuerpo reconociera algo antes de que la mente terminara de procesarlo. Acepté el encargo de la Basílica de Asís. Llegué a Asís el 29 de enero de 2024, a las 11:17 de la mañana, con una temperatura exterior de 4 grados centígrados y cielo cubierto. Entré a la Basílica de Santa María de los Ángeles a las 11:44. Identifiqué los 3 cálices con el responsable de la administración, firmé el protocolo de recepción y a las 12:15 pedí permiso para bajar a la cripta antes de comenzar el trabajo. Me lo concedieron. Bajé solo. La cripta tiene luz artificial tenue, de color cálido, de aproximadamente 2700 Kelvin. El sarcófago de Carlo está detrás de un cristal blindado de 3 centímetros de grosor. El cuerpo está vestido con ropa de diario: vaqueros, zapatillas de deporte blancas, sudadera gris. La exhumación de 2019 confirmó que el cuerpo se encontraba íntegro después de 13 años de sepultura, un dato verificado por el equipo médico de la diócesis de Perugia y consignado en el expediente canónico con fecha 2 de febrero de 2019. Me acerqué al cristal, luego me giré hacia el muro norte, busqué el punto a 87 centímetros del suelo. Tenía una cinta métrica en la bolsa del equipo de trabajo. La usé, 87 centímetros exactos. El muro era de piedra arenisca, liso, sin ninguna marca visible. Puse la palma de la mano sobre la piedra, y la piedra estaba caliente. No templada, caliente. Con una temperatura superficial que estimé en el momento en unos 32 grados centígrados, en un espacio que estaba a una temperatura ambiente de 18 grados, con muros de piedra que deberían estar por debajo de la temperatura del aire en esa época del año, puse el termómetro de contacto que llevo en el equipo de restauración. Es un modelo Flux 62 Max, calibrado 6 semanas antes en el taller de Roma. La lectura fue de 31 grados y 7 décimas centígrados en la superficie del muro. El muro de piedra de la cripta, en un punto específico indicado en una nota escrita en septiembre de 2006, estaba a 31 grados y 7 décimas centígrados. 13 grados y 7 décimas por encima de la temperatura ambiente.
Me senté en el suelo de la cripta. No fue una decisión, simplemente me fui al suelo con las piernas cruzadas, como si la gravedad hubiera multiplicado su efecto de manera repentina, y me quedé ahí durante un tiempo que no fui capaz de registrar. En algún momento me di cuenta de que tenía la mano todavía sobre el muro. La quité. La piedra siguió caliente hasta que salí de la cripta 22 minutos después. Lo comprobé en 3 lecturas adicionales con el termómetro, 31 grados y 4 décimas a los 5 minutos, 31 grados y 2 décimas a los 12 minutos, 31 grados planos a los 19 minutos. En ningún punto del resto del muro norte la temperatura superaba los 19 grados y 3 décimas. Un punto, 87 centímetros del suelo, indicado por un chico de 15 años, 17 años antes de que yo llegara. Subí de la cripta. Hice el trabajo de restauración, estuve 3 días en Asís. Y guardé la fecha, 29 de enero de 2024. La fecha en que lees esto es importante. Te la pedirán algún día. Si lo que acabas de escuchar te ha dejado sin palabras, si lo que acabas de entender sobre ese papel y ese muro te ha llegado hasta donde sientes las cosas de verdad, quiero que sepas que hay algo que puedes tener entre las manos cuando reces. Ese rosario del que te hablé antes, hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, para rezar despacio, para dárselo a una madre, a una hija o para ti, está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Llega a todo el mundo. Sosténlo mientras oras. Y antes de despedirme, necesito contarte dónde estoy hoy y qué hice con esa fecha, porque es lo último que Carlo me dejó pendiente. Bloque 8. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado en Roma por el Papa León XIV durante los actos del jubileo, primer santo de la generación Z. El primero, nacido en los años 90, en ser elevado a los altares. La ceremonia fue en la Plaza de San Pedro, con una concurrencia que los servicios de la Santa Sede estimaron en más de 70,000 personas. Yo estaba entre ellas. No de manera anónima. Estaba ahí porque 8 meses antes, en febrero de 2024, me habían contactado del Dicasterio para las Causas de los Santos a través del padre Nicola Gori. Me habían pedido que presentara mi testimonio de manera formal dentro del proceso de canonización. El segundo milagro había sido aceptado. Valeria Valverde, una mujer costarricense de 34 años que había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo en 2022 tras un accidente de tráfico en San José. Los médicos del Hospital México de San José habían documentado una lesión cerebral con pronóstico de discapacidad permanente. La familia comenzó una novena a Carlo Acutis. En el plazo de 16 días, las pruebas de imagen mostraron una resolución completa de la lesión sin intervención quirúrgica adicional. El equipo de 5 médicos del dicasterio, sin afiliación religiosa, con especialistas del Hospital Universitario La Paz de Madrid y del Hospital Universitario de Múnich, confirmó que la evolución era médicamente inexplicable. Cuando me contactaron para el testimonio, me preguntaron si tenía documentación. Les dije que sí. Les envié el papel original, con la cinta transparente original y las marcas de doblado y el amarillo de los bordes. Les envié las lecturas del termómetro Fluke 62 Max, con el certificado de calibración de diciembre de 2023. Les envié la captura del correo del 7 de enero de 2024 con la marca de hora, y les di la fecha. 29 de enero de 2024. El padre Gori leyó el material durante 4 días. Luego me llamó por teléfono. Dijo una sola cosa antes de entrar en el procedimiento formal. Stefano, Carlo le eligió bien. Mi testimonio no fue parte del proceso oficial de canonización, que ya estaba cerrado con los 2 milagros aprobados. Fue parte del proceso de documentación histórica que la Iglesia mantiene sobre los beatos y santos. Una declaración jurada ante notario eclesiástico, con el material adjunto, que quedó depositada en los archivos del dicasterio con fecha 15 de marzo de 2025. La fecha que Carlo me había pedido que guardara.
29 de enero de 2024. Me la pidieron el 15 de marzo de 2025, exactamente como él lo había escrito. Te la pedirán algún día. En la canonización del 7 de septiembre de 2025, estuve en la zona reservada para testigos del proceso de documentación, a 60 metros del altar principal. La misa duró 2 horas y 43 minutos. El Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización a las 11:27 de la mañana, hora de Roma. En el momento exacto en que pronunció el nombre de Carlo Acutis, sentí algo. No voy a llamarlo sobrenatural. No tengo ese permiso. Lo que diré es que fue el mismo tipo de experiencia que las otras 2 veces, una presencia que antecede a la emoción, que es anterior al llanto, que es anterior al pensamiento, algo que ocurre en un registro que no tiene nombre en español, o si lo tiene, el nombre es fe. No la fe como concepto abstracto, la fe como dato empírico, la experiencia de algo que está ahí aunque no tengas instrumentos suficientemente finos para medirlo. Carlo me había enseñado eso a los 12 años sin que yo lo supiera. Me había enseñado que la fe y la verificación no son opuestas, que la honestidad intelectual y la devoción no se excluyen, que uno puede medir la temperatura de una piedra y ponerse de rodillas al mismo tiempo sin contradicción. Ese día, en la plaza de San Pedro, hice las 2 cosas. Tenía el termómetro en la bolsa. Es un hábito de trabajo. Lo llevo a todas partes, y me limpié los ojos con el dorso de la mano. 30 años, y por fin comprendía por qué Carlo había elegido a ese monaguillo torpe que soltaba el incensario. No a pesar de la torpeza, por la torpeza, porque alguien que deja caer las cosas tiene al menos las manos vacías para recoger otras. Hay un detalle que no he mencionado todavía. Algo que descubrí al releer el papel de Carlo por 10ª vez, en la semana anterior a la canonización. La hoja de cuaderno, vista por detrás, tiene 4 palabras escritas en el reverso, en un bolígrafo distinto, negro en vez de azul, y con una letra más pequeña, casi microscópica. Cuando las leí la primera vez, en enero de 2024, las había pasado por alto porque estaba procesando el texto del frente. No las vi hasta marzo. Las 4 palabras son estas: cada milagro tiene nombre. Y debajo, en la misma letra minúscula, el tuyo es Estéfano. No tengo manera de verificar qué significa eso exactamente. No tengo instrumento para medirlo. Pero lo que sé, con la misma certeza con la que sé que un muro de piedra estaba a 31 grados y 7 décimas en pleno enero en Asís, es que Carlo Acutis sabía mi nombre antes de conocerme como individuo. Lo sabía como un dato, como una coordenada, como uno de sus 147 casos eucarísticos, excepto que este caso era el mío. Cada milagro tiene nombre, el tuyo también, y tal vez no lo has reconocido todavía. Tal vez llevas años con un papel doblado que no has abierto, no el papel físico, la experiencia, la coincidencia que no encajaba, el momento que guardaste sin darle nombre porque no tenías el contexto para nombrarlo. Carlo decía que los milagros no ocurren para los que ya creen, ocurren para los que están a punto de creer y todavía no lo saben. Yo estuve 19 años a punto, y Carlo esperó. Eso es lo que me parece más extraordinario de todo. No la temperatura del muro, no la predicción del funeral, no la frase del papel, sino la paciencia de dejar el papel sin fecha de caducidad, sin instrucción de urgencia, sin presión. Solo una condición que solo yo podía cumplir, en el único momento en que estaría listo. En octubre de 2006 había 304 personas en el funeral de Carlo Acutis, 147 casos eucarísticos en su base de datos, 22 días desde el diagnóstico hasta la muerte, 15 años de edad, y un monaguillo de 12 que soltó el incensario en el momento del Evangelio y oyó 3 palabras que tardó 19 años en comprender del todo. No tengas miedo, todavía estoy aquí, lo está, en la piedra caliente de una cripta en Asís, en un papel con bolígrafo azul que esperó 17 años, en la temperatura exacta de un punto señalado en un muro que nadie más tocó, en el nombre de un milagro que todavía no termina.
Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo creo que dejó algunas señales en el camino. Para los que saben mirar. Y para los que todavía están aprendiendo, las huellas del cielo están en todas partes. Si este testimonio te ha marcado, si algo de lo que has escuchado hoy te ha removido algo que llevabas tiempo sin mover, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que lo necesite escuchar. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por el mundo, cada historia documentada, cada dato verificado, cada nombre que Carlo sabía antes de que fuera necesario saberlo. Si quieres llevarte algo de esta historia entre las manos, el rosario inspirado en su devoción, con cuentas en forma de rosa, está en el primer enlace de la descripción y también en el banner del canal. Llega a cualquier país del mundo. Y si quieres encender una vela en Asís, sostener la basílica donde Carlo descansa, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. Es un donativo real para ese lugar. Reza, comparte, mantén viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.